La frase cayó al centro de la mesa de cristal, como si alguien le hubiera lanzado un peso muerto. El aire acondicionado seguía silbando, insistente, y era lo único que se movía en la habitación. Mantuve el bolígrafo apoyado en el bloc, con la punta lista, como si pudiera dibujar una salida en ese momento. El reloj de la pared dio una vez, y ese ritmo se convirtió en mi metrónomo. Eduardo se recostó, alisando el cierre metálico de su reloj en la muñeca, el gesto de quien organiza el tiempo de los demás. La mujer de recursos humanos se ajustó el collar, tragó saliva con dificultad y sonrió con esa sonrisa aséptica de oficina. El departamento legal fingió leer su propia pantalla. Nadie me miró a los ojos. Yo era un ruido que podía evitarse. No es personal, dijo, en claro portugués, como corrigiendo la gramática de su propio prejuicio recuento de personal cerrado. El cliente busca un posicionamiento diferente. Ya has desempeñado un papel clave en iniciativas de visibilidad. Visibilidad. La palabra flotaba entre nosotros. Viscosa. Pensé en las fotos de LinkedIn, el banner del mes de la diversidad, las invitaciones para representar a la empresa, mientras mis propuestas estaban en carpetas etiquetadas. Ideas. Mordí el bolígrafo hasta que oí que el plástico cedía. Respiré por la nariz. El aire sabía a monedas. Tu perfil es muy específico, añadió HH, la voz de alguien que practica yoga. Podemos ponerte en contacto con programas de diversidad si lo deseas. Programa de diversidad. Ni gestión, ni presupuesto, ni liderazgo. El cartel detrás decía transparencia, valentía, pertenencia. Quise reír, pero me contuve. Aprendí pronto a disimular la risa como quien esconde un cuchillo. ¿Qué criterios sustentan esta decisión? Mi voz era baja y suave. Décadas de entrenamiento para no ser considerada agresiva. Mi perfil o mis ideas. Silencio. El cursor parpadeó en la pantalla del portátil de Eduardo. Detrás de la ventana del correo electrónico, un rectángulo azul, caso Barrio Vivo, Eduardo-Bequipo final. Reconocí la paleta, la secuencia de fotogramas, el orden de los testimonios que había recopilado mientras caminaba de noche, pidiendo permiso antes de filmar, anotando el nombre de cada comerciante que nadie consideraba relevante. Sentí un vuelco en el estómago y, al mismo tiempo, una claridad crepitó en mi interior. Allí estaba el robo, reflejado en el cristal, banal como un icono. Formalicemos tu transición, dijo, transición, como si ofreciera llevarte hasta la puerta. Queremos que sea fluida. Suave. La palabra me golpeó el tímpano como papel de lija. La mujer de recursos humanos sacó un fajo de documentos de su maletín, con las grapas relucientes. Documento de despido. Confidencialidad. No despido. No despido. Una mordaza en la jerga burocrática. Miré los bordes de la habitación, el cristal con 2 huellas dactilares, la planta que nadie riega bien, el reflejo de los desarrolladores al otro lado del acuario, las pequeñas luces azules de los monitores. Es en los bordes donde se filtra la verdad. En la película de cristal, la diapositiva aún temblaba, como pidiendo ser vista. La vi. La grabé. Mi madre cosiendo el dobladillo de mi primer blazer me vino a la mente. Si no encajas en la frase, hija, escribe otra. El bolígrafo reposaba entre mis dedos como un destornillador. Probé la rotación y oí el clic. Mi celular, dentro del bolso, se sentía diferente. Mi pulgar encontró instintivamente el botón lateral. Una delicada vibración respondió desde el hueso. La grabadora despertó silenciosamente. Eduardo abrió los brazos, el sacerdote del pragmatismo. Te comunicas muy bien, asintió HH. Satisfecho. Ni siquiera pareces nervioso. Estaba nervioso, pero más que eso, estaba despierto. El insulto inicial ya no quemaba como fuego, quemaba como un soldador, sellando una decisión. La fría luz de las lámparas proyectaba sombras geométricas en sus mejillas. Pensé en las reuniones donde me habían dicho que tuviera cuidado de no politizar, las veces que habían repetido mi idea con una voz diferente, ese tipo de elogio que es como un cascabel. La paciencia también es una estrategia. Y había acumulado suficiente para una guerra silenciosa. La carpeta roja se deslizó por la mesa hacia mí. El plástico brillaba como algo nuevo. La leí sin leerla. Cláusulas, plazos, reconocimientos formales.
Tu ciclo termina. El ciclo que ellos deciden, en el momento oportuno. Firmé con un trazo completo. Dejé el bolígrafo en reposo. Levanté la vista. Entiendo, dije, y las palabras quedaron firmes a mi lado. Ya tienes suficiente representación. Suficiente para la foto. Sonrió por la comisura de los labios, como si sintiera que había ganado. Le devolví una sonrisa tan pequeña que cabía en el hueco entre mis dientes. Dentro, se estaba organizando un archivo. Frase hablada, hora exacta, archivo reflejado, títulos, nombres, todo numerado. Al levantarme, vi de nuevo la diapositiva azul brillando en el cristal. Equipo de Eduardo. Audacia en abierto, porque la impunidad da buena visión. Cogí el sobre, alineé el borde con la mesa y me ajusté la chaqueta. El aire acondicionado silbaba más fuerte, como si la habitación respirara por nosotros. Y al girar el pomo de la puerta, noté mentalmente el último detalle. Sus ojos no me siguieron hasta la puerta. Se detuvieron en el reloj. Para él, el tiempo era cuestión de control. Para mí, a partir de ese momento, sería cuestión de poner a prueba. El sonido del sello al chocar contra el papel era seco, casi cruel, formalizado. La palabra me impactó más que el gesto en sí. La mujer de recursos humanos me acercó el sobremanila con esa sonrisa que parecía ensayada frente a un espejo, la versión corporativa de la compasión. Aquí tienes tus documentos, dijo sin mirarme. Y tu carta de recomendación, por supuesto. Carta de recomendación. La ironía me hizo contener la risa. Estaban despojándome de lo que había construido, pero querían parecer justos, incluso generosos. Tomé el sobre lentamente, sintiendo la calidez del papel en sus manos. Todo allí era una actuación. El tono de voz neutro, las miradas desviadas, el silencio denso. Yo era el error que intentaban borrar con amabilidad. Eduardo se levantó, ajustándose la chaqueta. Fue una decisión difícil, dijo, con el tono teatral de quien se cree su propia mentira. Pero creo que encontrarás un ambiente más armonioso, alineado. Es curioso cómo los racistas corporativos tienen esa habilidad para elegir palabras que parecen inofensivas. Me miró como se mira un cuadro a punto de ser colgado en la pared, con respeto, pero sin importancia. Solo espero, continué con voz tranquila, que esa alineación que buscas no signifique borrar el trabajo de otros. La comisura de su boca se torció, pero mantuvo la sonrisa. Esa sonrisa que se derrite en el espejo. La mujer de recursos humanos se aclaró la garganta, ansiosa por terminar el programa. Te enviaremos todo por correo electrónico, ¿de acuerdo? Y cualquier pregunta. Lo sé, interrumpí. Todo por correo electrónico. Recogí mis cosas. Mi bolígrafo, mi placa, la libretita con las notas de campo del proyecto, la misma que ahora llevaba su nombre. Caminar por el pasillo era como atravesar un cementerio de miradas. Todos mis compañeros fingían no verme. Algunos miraban sus pantallas, otros sus zapatos. El eco de mis pasos era demasiado fuerte. Cuando se abrió el ascensor, el reflejo en el cristal me mostró a una mujer firme, cansada, pero completa. Por un momento, pensé en desplomarme. Pero desplomarse es un lujo para quienes nunca han tenido que levantarse. Mi teléfono vibró dentro del bolso. Mensaje de Carla: no firmes nada más sin enseñármelo. Están ocultando algo. La advertencia hizo que mi corazón latiera más lento. Conocía ese instinto. Cuando una mujer negra te advierte que no confíes, el suelo ya se agrieta antes de que te des cuenta. Salí del edificio con el sobre bajo el brazo y la sensación de llevar un cuerpo, el de mi propia dignidad. Afuera, el sol me golpeó como un choque térmico. Cerré los ojos un segundo y respiré. El viento traía el olor metálico de las calles, y en medio de la multitud, algo cambió dentro de mí. Ya no tenía placa, pero aún tenía nombre. Aún tenía voz. Abrí mi bolso, agarré mi teléfono y pulsé el icono de la grabadora. El botón rojo parpadeó un instante antes de desaparecer. La voz de mi madre resonó en mi memoria, antigua y precisa. Cuando intenten silenciarte, hija, grábalo. Su silencio te beneficiará. Crucé la calle. El ruido de los coches ahogaba mi ira. Con cada paso, mi miedo se disipaba un poco. Subí al coche, apoyé la cabeza en el volante y cerré los ojos.
Las palabras de Eduardo seguían resonando, una y otra vez. No necesitamos otra mujer negra aquí. Él sonrió. Una sonrisa pequeña y firme no hacía falta. Pero yo sabía que pronto el mundo necesitaría escuchar lo que una mujer negra tenía que decir cuando decidieran borrarla del mapa. Pasé el resto de la tarde conduciendo sin rumbo, dejando que el tráfico me absorbiera. El sobre en el asiento del copiloto pesaba más de lo que realmente pesaba, como si cada hoja de papel hubiera absorbido el peso de todos los silencios que había soportado en esa oficina. En el semáforo, abrí un poco la ventanilla, y el aire cálido de la calle se mezcló con el aroma artificial del coche. La libertad, cuando llega, a veces sabe a hierro y polvo. Aparqué frente a una pequeña cafetería, la misma donde solía escribir informes después del trabajo. El barista me reconoció y sonrió. ¿Lo de siempre?, preguntó, asentí. La rutina es una armadura. Mantenerla puede ser una forma de resistencia. Mientras el café caía en mi taza, abrí mi cuaderno, el que había dejado sobre el escritorio, y hojeé las páginas garabateadas. Todas las ideas estaban ahí, diagramas, mapas, frases sueltas que se convirtieron en la columna vertebral del proyecto Barrio Vivo. Los colores, el tono de las entrevistas, el concepto de la comunidad como centro de la ciudad, todo era mío. No había duda. Recordé cuando presenté el primer borrador. Eduardo juntó las manos y dijo, el concepto es bueno, pero suena muy emotivo. ¿Entiendes? Emocional. Esa palabra siempre surgía cuando algo que yo hacía tenía demasiada alma para su comodidad. Él decía querer innovación, pero lo que realmente quería era control, sobre todo sobre mi voz. Mientras recordaba, saqué mi portátil del bolso y me conecté al wifi de la cafetería. La página principal del portal interno de la empresa seguía abierta. La curiosidad venció al cansancio. Busqué el proyecto por su nuevo nombre, Caso Barrio Vivo, Equipo Eduardo. Allí estaba. Las mismas fotos. El mismo texto introductorio. Las mismas historias de las personas que había entrevistado. Pero en el campo de autoría, mi nombre había desaparecido. En su lugar, una línea gris. Equipo multidisciplinario. Mi corazón latía con fuerza, pero no de tristeza. Era un ritmo antiguo y familiar, el de la indignación que despierta. Tomé una captura de pantalla. Luego otra. Y otra. Guardé cada una en una carpeta llamada espejo. Mientras organizaba los archivos, una chica del café se acercó con el pedido. ¿Todo bien?, preguntó al ver mi expresión. De acuerdo, respondí. Estoy aprendiendo a mirar lo que siempre he tenido delante. Ella sonrió sin comprender y se alejó. Miré afuera. La ciudad se movía con indiferencia, y me di cuenta de que eso era lo que me mantenía viva, la capacidad de seguir observando, incluso cuando intentaban borrarme de la escena. Cogí mi celular y llamé a Carla. Contestó al tercer timbre, en voz baja, como si hablara desde un escondite. ¿Lo viste?, pregunté. Sí. Lo lanzaron hoy temprano y ya lo están promocionando en LinkedIn, usando mi texto, y el video también. Solo cambiaron la narración. Cerré los ojos. El ruido del café circundante se disipó, dejando solo el sonido apagado de mi propia sangre. ¿Dejaron algún rastro? Lo dejaron todo, respondió. Tienen mensajes de Slack y reuniones grabadas. Puedo conseguirlos. Escribí en mi cuaderno, evidencia, impresión de Slack, video original, metadatos de archivo. Carla dudó antes de colgar. Dicen que Eduardo presentará su caso mañana en el ayuntamiento. Dicen que te citarán como inspiración. Inspiración, repetí irónicamente. El eufemismo perfecto para el robo de maquillaje. Colgué y me quedé mirando el reflejo en la ventana. Mis ojos se llenaron de una claridad que no había visto en mucho tiempo. Esa mirada que mi abuela llamaba, la mirada de alguien que ya lo entendió todo. Desde el interior del cuaderno, el cursor parpadeaba. Esperando una orden escribí 3 palabras en el bloc de notas. Demostrar. Exponer. Reescribir. Guardé el archivo con el nombre borrador de la declaración. Y cuando cerré mi cuaderno, me di cuenta de que la idea de venganza ya no era solo un impulso, fue un proyecto. Regresé a casa cuando el sol ya se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y gris, los mismos colores que veía reflejados en el cristal de la oficina cada tarde cuando era la última en irme. Abrí la puerta lentamente,
El silencio del apartamento me recibió con una honestidad que el trabajo jamás había tenido. Tiré mi blazer en el sofá y dejé el sobre de renuncia sobre el escritorio, aún sellado. No necesité abrirlo para saber qué contenía. Burocracia, firmas y el intento disimulado de reducirme a una nota a pie de página. Encendí las luces de la sala y me senté. El reloj volvió a sonar, firme, casi insolente. Tomé mi teléfono y abrí los mensajes de Carla. Las capturas de pantalla que me había prometido empezaron a llegar una tras otra, como golpes en la puerta de la verdad. Cambiar el nombre de la versión. Quita su nombre de la baraja. Utilice una narrativa inclusiva si se le pregunta. Observé los mensajes, leyéndolos y releyéndolos. Cada línea era una cicatriz escrita con letra corporativa. Y, sin embargo, había una extraña belleza en ver la hipocresía tan bien documentada. La empresa que se enorgullecía de liderar conversaciones sobre diversidad ahora había dejado evidencia en su propio sistema. Abrí mi cuaderno y creé una nueva carpeta llamada Rastros. Allí guardé las capturas de pantalla de Carla, las del sitio web, el audio del despido y la reflexión del archivo renombrado. Con cada subida, sentía que una fuerza interior se reconectaba conmigo. El dolor no disminuyó, pero empezó a transformarse en un método. El sonido de una notificación me hizo mirar la esquina de la pantalla. Un nuevo correo electrónico. Asamblea General, Ayuntamiento /diagonal, presentación del proyecto Bairro Vivo. Sujeto frío, sin emoción. El cuerpo del correo electrónico decía: contaremos con la participación especial de excolaboradores que inspiraron esta nueva etapa. Inspiración. Otra palabra anestésica. El tipo de perfume que se usa para enmascarar el olor de la injusticia. Cerré mi portátil y me acerqué a la ventana. El reflejo de la ciudad por la noche parecía un mosaico de pequeñas resistencias, luces que insistían en brillar incluso en la oscuridad. Abajo, oí la risa de un niño. Eso me tranquilizó. Cogí el teléfono y llamé de nuevo a Carla. Vi la invitación. Yo también lo recibí, respondió. Parece que quiere nombrarte en vivo como mentor del proyecto. Mentor, repetí, riendo suavemente. La palabra que usan cuando necesitan borrar su autoría, pero aún quieren aparentar respeto. Ella guardó silencio. Luego dijo: si vas a mirar, grábalo todo. Intentarán usar tu nombre como escudo. Lo sé. Pero esta vez, el escudo tendrá un espejo. Colgué y me recosté en el sofá. Tomé el sobre y finalmente lo abrí. Dentro, entre las páginas y los sellos, había una copia de la carta de recomendación. Leí la primera frase. Durante el tiempo que estuvo con nosotros, demostró una conducta ejemplar y un profesionalismo incuestionable. Doblé cuidadosamente el papel y lo coloqué en la computadora. Eso es lo que me irritó. El tono de respeto protocolario que siempre reemplaza a la verdadera justicia. Saqué mi cuaderno y escribí: quieren usar mi imagen para limpiar su propio nombre. Abajo dibujé una línea recta y escribí: pero la luz que roban los quemará en público. La frase salió como si no fuera mía, como si viniera de algo más grande, una herencia de todas las mujeres que me precedieron. En lo profundo de su bolso, su celular vibró de nuevo. Otro mensaje anónimo sin identificar. Ten cuidado mañana. Te sorprenderán en el escenario. Por un segundo, me quedé inmóvil. El miedo regresó, pero no de forma paralizante. Era un miedo lúcido, de esos que advierten que algo está a punto de cambiar. Volví a mirar por la ventana. La ciudad dormía, pero dentro de mí, algo despertaba. Su plan ya estaba elaborado, pero el mío estaba en construcción y sería mucho más elegante. Desperté antes del amanecer. El cielo seguía siendo un manto gris, y la ciudad parecía respirar lentamente. Preparé café a oscuras, sin encender la luz. El sonido del filtro me recordó que la rutina seguía existiendo, incluso cuando el suelo se movía. Me senté a la mesa con mi cuaderno abierto y comencé a trazar un mapa de recuerdos, nombres, fechas, frases, todo lo que pudiera convertirse en evidencia. Mientras escribía, me di cuenta de que el miedo había cambiado. Ya no era un nudo en la garganta. Era concentración. La calma que llega tras la decepción. La que mi madre llamaba silencio antes del giro. Tomé mi portátil y lo encendí. La luz de la pantalla atravesaba la habitación en penumbra. En la esquina, la carpeta, Rastros brillaba como una herida abierta.
Abrí las pruebas que había reunido una por una. La grabación de audio del despido, los mensajes de Slack, las capturas de pantalla de la página web, el correo electrónico de censura. Todo estaba allí. Todo demostraba que me habían borrado metódicamente y con una sonrisa. Abrí un nuevo documento y escribí en la parte superior: cronología del engaño. Al organizar cada dato, cada hora, cada nombre, empecé a ver el panorama general, y era casi poético, por no decir trágico. Creían que la inteligencia era suya y la prudencia, nuestra. Se equivocaban en ambos aspectos. El reloj dio las 7 de la mañana cuando el sol por fin atravesó las cortinas. La luz incidió en la cinta azul cosida al blazer que colgaba de la silla. Toqué la tela con las yemas de los dedos, recordando a mi madre. Nunca armes un escándalo, hija. Haz historia. Sonreí para mí mismo. La frase ahora tenía más sentido que nunca. Mi celular vibró. Carla. No dormí, dijo sin decir buenos días. Eduardo ha estado ensayando su discurso desde ayer. Vi en el sistema que el enlace de la transmisión está programado para el canal oficial de la compañía. En vivo. Perfecto, respondí. Así nadie podrá decir que no lo oyó. Nos quedamos en silencio un momento. Entonces ella susurró: ¿sabes? Ayer te vi así, demasiado tranquilo. Eso les asusta más que cualquier grito. Tranquilízate, Carla. Solo que aún no se han dado cuenta. Después de colgar, los sonidos de la calle empezaron a filtrarse por la ventana. Un vendedor de pan, un perro ladrando, un niño corriendo. La vida seguía como si nada hubiera pasado, y sin embargo, al mismo tiempo, todo había cambiado. Volví a la computadora y abrí el sitio web de la empresa. El banner de la reunión estaba ahí, enorme, celebrando nuevos líderes. Las palabras sonaban a broma. Tomé una captura de pantalla y la guardé en la carpeta espejo. De repente, lo que sentí no fue rabia ni tristeza. Era una especie de empatía distante, como quien observa su propio pasado en ruinas. Porque en el fondo, estaban atrapados en la misma vieja ilusión. Creer que una mujer negra con estudios aceptaría cualquier cosa para no perder su trabajo. Pero ya no tenía un trabajo que perder. Tenía algo más grande, un nombre, una verdad, un recuerdo. Cerré mi portátil y miré la pared frente a mí. En ella, un simple marco con una frase que siempre me ha guiado: lo que ellos llaman rebelión, yo lo llamo supervivencia. Respiré profundamente y se me escapó una risa. Fue quizás la primera vez en meses que realmente me reí. Cogí mi teléfono y grabé un breve mensaje, que luego publiqué en mis historias. ¿La lección más difícil de la vida corporativa? Cuando eres la excepción que no pueden borrar, su silencio se convierte en un escenario. Y cuando yo me suba al mío, quiero que estés ahí. Pausé el audio. Escuché mi tono. Firme. Sereno. La gente siempre piensa que la fuerza de una mujer negra reside en su grito. Pero olvidan que a veces reside en su susurro, ese tipo de susurro que precede a la tormenta. Sonrisa y dejé que el café se enfriara, mientras el plan empezaba a respirar por sí solo. La mañana transcurría lentamente, pero mi mente corría a 1000 por hora. Repasaba cada detalle, cada palabra, cada mirada del día anterior, y ahora todo encajaba como un rompecabezas que por fin tenía sentido. A las 10, llegó el mensaje de Carla. Tengo el plano interno. Tienes que verlo. No me envió un mensaje de texto, solo un PDF. Abrí el archivo y, durante unos segundos, me quedé allí, mirando la pantalla sin pestañear. El título era sencillo, impreso en azul corporativo: Plan de crisis, estrategias de gestión de la reputación / proyecto by Rovivo. Las primeras líneas me dejaron sin aliento. Si el despido tiene alguna repercusión negativa, reposicionen a mi nombre como mentora del proyecto, reforzando su contribución histórica. Prioricen la imagen de la líder actual. Lo tenían todo planeado: el control de la narrativa, el uso de mi imagen, la supresión disfrazada de homenaje. Un acto cuidadosamente ensayado para transformar el robo en reconocimiento simbólico. Continué leyendo. Evite el contacto directo con el exempleado. Si le preguntan, utilice un discurso de admiración mutua. Mantenga un tono emocionalmente neutral, evitando términos como autoría e injusticia. Cada frase era una confesión. Cinismo organizado en viñetas. Cerré mi portátil y me quedé mirando la pared vacía.
Sentí una ira vieja y densa que me invadía, pero al mismo tiempo, una especie de satisfacción. Tenía su plan. Y eso lo cambió todo. Saqué mi celular y le envié un breve mensaje a Carla. Ahora es un juego de espejos. Me levanté, fui a mi habitación y abrí el armario. Saqué una caja de madera donde guardaba cosas que no quería olvidar. Recuerdos, cuadernos, fotos. Al fondo, encontré la memoria USB que mi hermano me había regalado años atrás. Para guardar lo tuyo, me había dicho entonces, lo conecté a la computadora y comencé a copiar los archivos, audios, impresiones, correos electrónicos, el PDF. Luego abrí la aplicación en la nube y creé 3 carpetas idénticas con nombres irónicos. Versión final V2, mentor oficial, y Eduardo-lecciones. Envié el contenido a cada uno de ellos, con enlaces encriptados y programado para entrega automática al día siguiente, a las 9:05 de la mañana, 5 minutos después de que comenzara la transmisión. Mientras subía la foto, tomé un sorbo de café frío. El sabor amargo le venía de maravilla. Pensé en cuántas veces escuché que yo era demasiado metódico, perfeccionista, controlador hoy. Esas mismas cualidades serían la diferencia entre la humillación y la justicia. A las 11:30, mi teléfono volvió a vibrar. Carla me envió una captura de pantalla del chat interno del equipo. Eduardo, reunión confirmada. Citaremos a mi nombre como inspiración y dejaremos claro que seguimos su legado. El discurso debe sonar humano. Gerente. Entendido. ¿Está al tanto? Eduardo, no hace falta. La sorpresa es parte del espectáculo. Sonrisa, sería una sorpresa, sí, pero no del tipo que esperaba. Abrí una pestaña del navegador y escribí un mensaje para mí mismo, un recordatorio fijado en la parte superior de la pantalla. Activa el modo de grabación a las 8:55. Así que me levanté, abrí las ventanas y dejé entrar el viento. El aire de la calle traía el olor de la vida cotidiana, pan, gasolina, lluvia, el olor que me recordaba que el mundo existía más allá de las oficinas de cristal y el falso profesionalismo. Cogí el blazer azul de la percha. Pasé la mano por la cinta que mi madre le había cosido, para que no olvides quién eres, incluso cuando lo intenten. No lo he olvidado, al contrario, lo recordaba todo. Me volví a sentar a la mesa, miré el reloj y dejé que la manecilla avanzara un segundo a la vez. Mañana, a las 9 en punto, encenderían las cámaras, creyendo que tenían todo bajo control, pero a las 9:05, cuando se activaba el enlace, el guión de la historia cambiaba de manos. Amaneció sin pedir permiso. La casa estaba en silencio, solo el lejano murmullo de la calle impregnaba las paredes. Me senté en el suelo de la sala, rodeado de papeles, notas y el tenue resplandor de mi portátil abierto. El tiempo ya no importaba. Estaba en el estado de ánimo que me había enseñado la vida. Concentración absoluta, sin prisas y sin dormir. El reloj marcaba las 2:17 cuando terminé. Cronología del engaño. Cada paso de la estafa fue documentado. El primer correo electrónico del proyecto, el día que cambiaron el título, la conversación de Slack, el audio de mi despido y ahora el plan de crisis. Lo tenía todo. Cada mentira, fechada y registrada. Abrí pasta versión final V2, revisé los archivos por última vez. Agregué los subtítulos, les puse el nombre correcto y ajusté la zona horaria de automatización para evitar errores. 9:05 AM. Los enlaces se enviarían automáticamente a periodistas, clientes y empleados, sin que yo tuviera que decir nada. Al terminar de subir el video, respiré hondo. No se trataba solo de mí. Se trataba de todas las veces que una mujer negra fue silenciada con palmaditas en la espalda y cumplidos falsos. Se trataba de transformar el peso de la exclusión en verdad. Me levanté y fui a la cocina. La tetera silbaba en la estufa. El vapor ascendía en volutas, recordándome al incienso que quemaba mi madre cuando decía, antes de la guerra, hay que aclarar las cosas. Lo hice ahora, lo limpié. Saqué mi celular y grabé un breve mensaje de audio para Carla. Está listo. Mañana. El escenario es suyo. Pero el guión es mío. Lo envié y dejé el dispositivo boca abajo, como cerrando un capítulo. Regresé a mi portátil y revisé el temporizador de envío programado. El cursor parpadeaba en la pantalla, esperando la confirmación final. Hice clic. Listo, el plan ahora respiraba por sí solo. Cerré los ojos e imaginé el auditorio, las luces, las pancartas, la sonrisa falsa de Eduardo intentando ocultar su nerviosismo.
Creía que aún controlaba la narrativa, pero yo lo conocía mejor que él mismo. Conocía el tono de voz que usaba cuando mentía, el movimiento de sus dedos cuando se sentía inseguro, la forma en que evitaba mirar a quienes temía confrontar. Tomé la memoria USB y la colgué en mi llavero. Si la digital fallaba, la física hablaría por mí. Doble seguridad, una lección que aprendí a las malas. A las 3 de la mañana, me senté en el sofá y miré por la ventana. La ciudad dormía, pero el cielo parecía despierto. Las nubes se movían rápidamente, empujadas por un viento extraño. Sentía la tensión del día anterior en el cuerpo, esa especie de vibración que precede a algo importante, el sonido de una cuerda a punto de ser pulsada. Agarré el blazer azul y lo dejé colgado en la silla, como si me estuviera esperando. Pasé el dedo por la cinta cosida, recordando las palabras de mi madre: intentarán quebrarte en silencio. Así que aprende a reconstruirte sin hacer ruido. En el suelo, el reloj marcaba las 3:27 cuando apareció la última notificación de la computadora. Envío automático confirmado. Sonrisa, no había vuelta atrás. Me tumbé en el sofá y cerré los ojos, pero no pude conciliar el sueño. Me quedé allí, escuchando el tic-tac lejano del reloj, imaginando las luces del auditorio encendiéndose, los técnicos ajustando los micrófonos, el personal llegando con sus sonrisas de bienvenida. Cuando llegaba la mañana, pensaban que estaban a punto de celebrar un proyecto, no sabían que estaban a punto de celebrar su propia confesión. Me desperté con el sonido de la notificación de mi teléfono. Era 7:04 am, la primera luz del día se filtraba por las cortinas, y el aire tenía ese aroma fresco del comienzo de un nuevo año, el tipo de olor que siempre precede al cambio. Me levanté lentamente, con el cuerpo cansado, pero el espíritu plenamente despierto. Me duché. Me puse mi blazer azul marino y dejé visible la cinta cosida en el dobladillo. Era mi amuleto y mi firma. Mientras se preparaba el café, repasé mentalmente cada paso del plan. Archivos. Seguros. Carga automática. Confirmada. Copias de seguridad. Triplicadas. Lo único que quedaba ahora era la presencia. Estar allí, mirarlos a los ojos, ver cómo se desarrollaba el impacto. El reloj avanzaba 7:40 cuando Carla envió un mensaje. Están preparando el escenario. Empieza a las 9 am, respondí con algo simple. Perfecto. Agarré la memoria USB y la guardé en el bolsillo interior de mi blazer. Respiré hondo en el espejo. Mi reflejo me mostró a una mujer serena, pero con una intensa tensión en la mirada. Esa calma que se adquiere cuando se sobrevive a la subestimación. El camino a la empresa se me hizo más corto de lo habitual. Las calles seguían medio vacías, el semáforo, los coches, reflejaban el sol como cuchillas. Cada semáforo era un recordatorio del tiempo: rojo, paciencia; verde, progreso. Cuando entré al edificio, el portero me saludó con una sonrisa tímida. ¿Vuelves? Solo para ver un espectáculo, respondí. El ascensor ascendía lentamente. En el cristal, vi mi propio reflejo ampliado, y por un instante pensé en todas las veces que había tenido que dividirme para encajar en los espacios ajenos. Esta vez, encajaría entera. El suelo del auditorio estaba irreconocible, globos discretos, paneles con frases motivadoras, cámaras posicionadas y una enorme pancarta al fondo del escenario, celebrando el nuevo liderazgo. Casi me reí. La ironía era tan perfecta que parecía que la había escrito yo. Me senté en las últimas filas, con el teléfono en el regazo y la pantalla apagada. La sala olía a café caro y a ansiedad. Los empleados se reían a carcajadas, intentando disimular su incomodidad. Carla me vio de lejos y fingió apartar la mirada, pero la breve sonrisa que se le escapó lo decía todo. Estábamos en sintonía. Hacia 8:55 se probó el micrófono. El sonido agudo cortó el aire. Eduardo apareció poco después, con un traje nuevo y el mismo reloj brillando en su muñeca. Caminaba con la postura estudiada de quien cree haber ganado. Saludó al público, hizo bromas alegres, agradeció al equipo y respiró hondo antes de comenzar su discurso. Hoy es un día histórico para nuestra empresa, dijo con tono político. Un proyecto que representa no solo la innovación, sino también nuestra capacidad de escuchar y aprender. La pantalla detrás de él se iluminó, mostrando imágenes de la Barrio Vivo. Mi proyecto, sentí mi corazón latir al ritmo de la música ambiental. Eduardo continuó.
Este trabajo nació de la colaboración de un equipo dedicado y de la mentoría inspiradora de una persona muy especial. La palabra mentoría me dio un vuelco en la cabeza. El público empezó a mirar a mi alrededor. Me levanté lentamente, ajustándome la chaqueta. Sus ojos me encontraron entre la multitud, y por un instante, el discurso se estancó. Sí, hablo de ella. Intentó recuperar el tono, sonriendo. La mente brillante que nos inspiró, aunque ya no esté oficialmente con nosotros. Las cámaras me siguieron mientras caminaba hacia el escenario. Cada paso hacía que el clic de mis tacones resonara en el piso pulido como una cuenta regresiva. Le quité el micrófono de las manos. Gracias, Eduardo, dijo con firmeza. Es un día realmente histórico. El reloj de la pared hacía tic-tac 9:04 am. Vi la luz roja en la cámara. Sabía que la transmisión ya estaba en directo. Sonreí. Y ya que estamos en vivo, creo que es justo mostrar lo que realmente significa la colaboración. El suspenso se puso en marcha. El puntero avanzó, lento y preciso, hacia el 9:05 am. Fue el segundo exacto en el que la verdad comenzaría a difundirse. Y esta vez, no habría ningún botón de silencio que pudiera silenciarme. El reloj dio la vuelta a la 9:05 am y en ese preciso instante, la vibración de mi teléfono en el bolsillo fue la señal de que el mundo estaba a punto de cambiar. Lo sentí incluso antes de mirar. La transmisión automática se había completado. Las pruebas ya circulaban por internet. Capturas de pantalla, archivos de audio, documentos, el plan de crisis completo. Irónicamente, todo comenzó mientras sostenía su micrófono, bajo la luz que nunca quisieron compartir. Colaboración, repetí, dejando la palabra en la lengua. Un concepto hermoso, Eduardo. Hermoso, pero traicionero cuando se usa como disfraz. El público se rió, un poco nervioso, sin saber si eso formaba parte de la actuación. Eduardo intentó intervenir, pero levanté la mano con firmeza, sin alzar la voz. Quería aprovechar que estamos en directo para contaros cómo surgió realmente este proyecto. Miré la pantalla. Ya sabéis, barrio vivo como una historia de éxito. Lo que no saben es que las ideas, el texto e incluso las imágenes se tomaron de un documento que llevaba mi nombre. Detrás de mí, las pantallas empezaron a parpadear. Primero, la diapositiva del logotipo. Luego, la captura de pantalla que mostraba el campo de autoría original, creado por mi nombre. Un segundo después, apareció otro, renombrado por Eduardo M. El público empezó a murmurar. Eduardo dio un paso al frente. Eso es un malentendido. El proyecto era colectivo. Entonces no te importará si te muestro el plan de crisis, ¿verdad? Respondí. Presioné el control remoto del atril. La pantalla cambió. Ahora mostraba el documento interno con el membrete de la empresa y las notas frías y directas. Si el despido tiene alguna repercusión negativa, reposicionen a mi nombre como mentor. Evite el contacto directo. Use un lenguaje que demuestre admiración mutua. Un silencio penetrante se instaló. El tipo de silencio que delata. Sabes, Eduardo, continué. Es curioso cómo suena la admiración mutua cuando viene de la persona que me despidió diciendo, no necesitamos otra mujer negra aquí. La frase resonó por el auditorio como un trueno. Algunos bajaron la cabeza, otros miraron a su alrededor, como buscando una salida. Eduardo palideció. Eso se sacó de contexto, balbuceó. Hablaba del perfil profesional. Querías decir discriminación racial. Señalé el documento proyectado. El contexto es lo que dice, y el público puede decidir el resto. La mujer de recursos humanos se levantó del público, intentando intervenir. Quizás podamos resolver esto en privado. En privado, aquí es donde sobreviven las injusticias, interrumpí. Aquí mueren. Los técnicos intentaron apagar el proyector, pero la pantalla no escuchaba. Había programado el archivo para que se reprodujera en bucle hasta el final de la transmisión. Todo el auditorio leía los mensajes, línea por línea. Usar la narrativa de la inclusión, leí en voz alta. Esa fue la táctica. La palabra, inclusión, como fachada para el robo. Los murmullos se convirtieron en un murmullo. La gente grababa con sus celulares, susurraba, intercambiaba miradas. La transmisión continuó en vivo para cientos de personas.
Ese es el problema cuando subestimas el silencio de una mujer negra. Continué sin prisa. Crees que el silencio es miedo. Pero a veces, el silencio es el sonido de alguien preparándose para un examen. Edward intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció antes de nacer. Su rostro era la imagen de la ruina. El sudor le perlaba el cuello, las manos apretadas, la mirada perdida buscando complicidad donde solo quedaba la vergüenza. Difamación, susurró, sin micrófono. Ensayo, respondí todavía sonriendo. La gente empezó a aplaudir, al principio tímidamente, luego con firmeza. La oleada de aplausos fue creciendo hasta hacerse inevitable. Dejé el micrófono sobre el atril y miré el reloj de la pared. 9:09 am. 4 minutos fueron suficientes. Miré al público y concluí, no vine a pedir justicia. Vine a recordarles que existe y que tiene una dirección específica. Aplausos. Cámaras. El ruido de verdades que, finalmente, ya no caben en el cristal. Y por primera vez, Eduardo no encontró una palabra que pudiera salvarlo. El sonido de los aplausos aún resonaba cuando las luces del auditorio comenzaron a parpadear. El técnico intentó desesperadamente detener la proyección, pero el archivo permaneció fijo en la pantalla, línea a línea, prueba a prueba, todo allí, frente a todos. Cada vez que alguien intentaba desconectarse, se encendía otro panel, proyectando la misma imagen. Había preparado copias automáticas. No podían borrar lo que ya era público. Eduardo permaneció inmóvil. Su rostro pálido brillaba de sudor. La mujer de recursos humanos intentó susurrar algo, pero no pudo oírlo. Su mirada oscilaba entre mí, el público y la pantalla, como si buscara un punto donde aún tuviera el control. No lo había. Recuperé el micrófono. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de todo esto? Pregunté con calma. El cuidado con el que redactaron el plan de crisis. Ni una sola palabra está fuera de lugar. Tanta habilidad para ocultar el error, y tan poca valentía para corregirlo. Una risa silenciosa recorrió el auditorio. Continué. Incluso planearon mi papel aquí hoy. Irónicamente, escribieron que me presentarían como mentora. Pero olvidaron que un mentor enseña, y yo enseñé lo que sucede cuando una mujer negra aprende a documentar su propia historia. Un solitario aplauso resonó desde el fondo de la sala. Le siguió otro. De repente, todo el público aplaudió, no de emoción, sino de liberación. El sonido era pleno, profundo, diferente. El tipo de sonido que no surge de la compasión, sino de la conciencia. Eduardo intentó hablar, el micrófono silbaba en sus manos. Esto constituye una exposición indebida de datos de la empresa, dijo, aduciendo su autoridad. Podemos demandarlos, lo miré y sonreí. Puede intentarlo. Pero le aconsejo que no procese pruebas que ya se han compartido con más de 300 personas, entre periodistas y abogados. El público reaccionó con un murmullo de asombro. Parpadeó rápidamente, con el rostro tenso. La cámara, aún encendida, capturó cada segundo. Detrás de mí, la pantalla proyectaba la última imagen del archivo, una foto del equipo original. Los dos, uno al lado del otro, con sonrisas falsas, la diapositiva con mi nombre en la esquina inferior. El pie de foto decía, la diversidad es el futuro. El futuro, repetí mirando la pantalla, es lo que comienza cuando la mentira termina. El silencio que siguió fue denso, casi sagrado. Sentí las miradas de todos sobre mí, no de lástima, sino de respeto. Era una sensación nueva, cálida y limpia. Uno de los directores se levantó de la primera fila. Tenemos que terminar. Sí, lo hacen, respondí. Cierran el teatro. Y empiezan los asentamientos. Di 2 pasos hacia adelante, con el micrófono todavía firmemente en mi mano. Durante años, se habló de la representación como si fuera un favor. Hoy, viste lo que realmente significa. Estar presente cuando intentan borrarte. El director no respondió. Simplemente se quedó allí, con la mirada seria de quien comprende que la historia ya ha sido reescrita. Al fondo de la sala, vi a Carla con el celular en la mano, conteniendo las lágrimas y una pequeña sonrisa. Me miró como si quisiera decirme, funcionó. Guardé el micrófono, bajé del escenario y caminé hacia la salida. El sonido de pasos y aplausos se mezclaba detrás de mí, creando una banda sonora casi cinematográfica.
Al cruzar las puertas de cristal, oí a alguien susurrar: ella no destruyó a nadie. Solo mostró la verdad. Y eso fue exactamente. La venganza no estaba en la humillación. Estaba en la revelación. En el pasillo, respiré hondo. El aire se sentía más ligero, el suelo más firme. Mi teléfono vibró, un mensaje de Carla. El vínculo está en todas partes. No pueden contenerlo. Sonrisa, el plan estaba completo. Y por primera vez en mucho tiempo, no fui solo parte de la historia, yo fui quien lo escribió. El pasillo estaba lleno de voces, celulares grabando, periodistas intentando entrar, empleados susurrando entre sí. El caos que había anticipado ya comenzaba a desatarse. Pasé junto a ellos en silencio, mientras las puertas del auditorio se cerraban tras mí, y con ellas, el imperio de la impunidad que Eduardo creía sólido. A cada paso, el sonido de los aplausos aún resonaba, mezclado con la respiración entrecortada de alguien que dudaba si aplaudir o esconderse. No miré atrás. Sabía que el espectáculo estaba sucediendo sin mí. En el vestíbulo, una reportera me reconoció. ¿Puede confirmar que el proyecto fue robado?, preguntó, extendiendo su celular. Confirmo que el proyecto ha vuelto a quien lo creó, respondí simplemente y seguí caminando. El ascensor tardó un poco en llegar. Con cada segundo que pasaba, sentía que el peso de lo que acababa de hacer se fundía con una especie de ligereza que no había sentido en años. Era la clase de paz que solo llega después de un terremoto. Cuando se abrieron las puertas, entré solo. En el espejo metálico, vi mi reflejo, la misma chaqueta azul, pero ahora con un significado diferente. No era un uniforme de obediencia. Era una armadura. El reflejo incluso pareció sonreírme. Afuera, el sol ya caía a plomo. Y mientras el viento cálido me envolvía, noté que algo en la ciudad se sentía diferente. La gente me miraba con curiosidad, algunos con respeto, otros con el reconocimiento silencioso de quien ha visto la transmisión. El celular vibró en mi bolsillo. Mensaje de Carla. Lo escoltaron fuera del edificio. El director convocó una reunión de emergencia con la junta. La prensa quiere testificar. Me senté en un banco cerca de la salida del edificio y apoyé el teléfono en mi regazo. El calor del metal me devolvió a mi cuerpo. Respiré, y cada respiración era como si me hubieran quitado un peso de encima. Un joven empleado pasó corriendo y se detuvo frente a mí. Me quedé mirando, dijo sin aliento. Nunca había visto a nadie hacer eso. Punto. Verás más. Respondí con una media sonrisa. Ahora que sabes que es posible. Él asintió, con los ojos brillantes, y corrió hacia adentro. Abrí mi teléfono y me conecté. La transmisión ya tenía millones de visualizaciones. Comentarios, hashtags, recortes, debates. Mi nombre era tendencia. Entre los mensajes, uno me hizo detenerme. No gritó. Lo probó. Sonreí para mis adentros. Esa era la esencia. La justicia no necesita ruido, solo precisión. Un grupo de mujeres negras empezó a etiquetarme en publicaciones, contando sus propias historias, despidos injustificados, créditos robados, ideas borradas. Fue una ola. Y supe que lo que había hecho no era el fin de nada. Era el comienzo de un contagio positivo, el tipo de fuego que calienta en lugar de destruir. Carla apareció minutos después, jadeando, con el pelo revuelto y la placa con su nombre colgando del pecho. Se sentó a mi lado y me abrazó fuerte, sin decir nada. Nos quedamos así un rato, escuchando el ruido de la ciudad como banda sonora. Dijo que se retractaría, susurró. Que lo intente, respondí. Una retractación no borra lo visto. Ella se rió. ¿Te das cuenta de que ahora nadie podrá usar tu nombre para limpiar nada? Sí, dijo mirando al cielo. Ahora es una marca registrada. El viento soplaba suavemente, trayendo el lejano aroma de la lluvia. Un presagio. Volví a coger el teléfono y escribí una frase corta, que publiqué sin pensar. Lo que empezó como un despido se convirtió en un precedente. Que sirva. Cerré el teléfono y me recosté en el asiento. Las notificaciones seguían sonando, pero ya no importaba. El sonido que quería oír era diferente. El sonido de la conciencia expandiéndose. Carla se levantó, ajustó su bolso y me miró orgullosa. Y ahora descanso. Pero solo un ratito.
Porque acaban de aprender que el silencio puede ser el arma más letal del mundo. Miré el espejo de la ventana del edificio. El cristal aún reflejaba la palabra pertenencia, parte de una pegatina corporativa que quedó en el pasillo. Por primera vez, todo tenía sentido. Y, contrariamente a lo que Eduardo creía, allí, exactamente allí, era donde yo pertenecía. Regresé a casa cuando el sol empezaba a ponerse, tiñéndolo todo de dorado, de esa luz que parece elegir lo que ilumina. El apartamento estaba igual que siempre, pero el ambiente era diferente. El silencio, antes denso, ahora parecía una recompensa. Me quité la americana y la colgué en la silla. La cinta azul aún era visible, meciéndose suavemente, como si respirara conmigo. Abrí las ventanas. El viento entraba, trayendo el olor de la calle y el lejano sonido de bocinas y pasos apresurados. El mundo seguía su curso, como si nada hubiera pasado y, al mismo tiempo, como si todo hubiera cambiado. Tomé mi teléfono y abrí mis mensajes. Cientos de notificaciones. Gente que no había visto en años. Mujeres que nunca había conocido, escribiendo desde varios lugares, diciendo, gracias por hablar por nosotros. Hoy vi mi rostro en el tuyo. Por fin alguien nos demostró lo que hacen y siguen saliendo sonriendo. Leí cada una con calma. Sentí el peso y la belleza de esas palabras. Era extraño. Yo, que me había sentido tan solo en esa oficina, ahora oía cientos de voces mezclándose con la mía. No era fama. Era eco. Las noticias ya hablaban de una crisis de reputación, quejas internas y procesos éticos. Eduardo había desaparecido de las redes sociales. La empresa emitió un comunicado formal sobre una revisión de conducta. Nada podía borrar lo que revelaba el video. La verdad ya no necesita subtítulos cuando todos han visto la imagen. Fui a la cocina y preparé una taza de café recién hecho. La vertí en la misma taza que usé en mi primer día de trabajo. La porcelana, con el borde agrietado, me recordó que la fuerza no consiste en no romperse, sino en seguir siendo útil incluso cuando está agrietada. Me senté en el sofá con mi portátil en el regazo y abrí un nuevo documento. En la parte superior, escribí, capítulo 1. El día que me despidieron y me convertí en un espejo no era una diatriba. Era el comienzo de un libro. No sobre venganza, sino sobre lucidez. Sobre el momento exacto en que me di cuenta de que el silencio puede ser una revolución cuando conlleva evidencia. Carla me envió una foto. El escenario vacío, la pancarta caída, las sillas apiladas. Le escribí. Toda estructura cae cuando sus cimientos son una mentira. Ella respondió con un emoji de corazón y la frase, ganamos. Sonreí. Ganar no era exactamente la palabra. Quizás era restituir. O reconocer. Porque lo que conquisté no fue su lugar, sino el mío. Volví a mirar por la ventana. La calle estaba bañada por la luz amarilla de las farolas. Recordé el rostro de mi madre, sus manos cosiendo la cinta azul que ahora se balanceaba suavemente en la silla para que no olvides quién eres. Cerré los ojos y respiré hondo. El recuerdo de ella me invadió, como si dijera, hiciste lo correcto. Y lo hiciste a tu manera. Abrí mi cuaderno una última vez y escribí el párrafo final. Intentaron borrarme, pero olvidaron que la tinta oscura marca más profundamente. Hoy, cada palabra mía es una cicatriz y un manifiesto. No soy una excepción. Soy una continuación. Le envié el archivo a Carla, con el título borrador de justicia. Luego apagué la computadora, cerré los ojos y dejé que el silencio llenara el espacio. Porque la venganza ya se había convertido en algo mucho más grande, en efecto, en legado, en libertad. Y antes de irme a dormir, me susurré a mí mismo, no como una promesa, sino como agradecimiento, gracias por no renunciar a ser quien soy. Si has escuchado esta historia hasta aquí, si te conmovió profundamente, suscríbete. Porque lo que sigue no es el final, sino el comienzo de todas las voces que han aprendido que resistir también es escribir.